A ver, pensemos en una bicicleta. ¿Qué se nos viene a la mente? Seguro que no es una erupción volcánica, una revolución social o una crisis de petróleo, ¿verdad? Pues aunque suene increíble, en los próximos minutos vamos a desenredar la historia épica y sorprendente de este invento. Un viaje de 200 años que lo cambió todo. Y sí, así como lo oyen, todo empezó con un volcán. Y no es una metáfora. Fue un desastre natural, uno catastrófico, el que encendió la mecha. La necesidad de crear la primera bicicleta. Miren esta cadena de eventos, es impresionante. En 1815, el monte Tambora en Indonesia hace erupción. Fue una explosión tan pero tan masiva que al año siguiente, 1816, se le conoció como el año sin verano. Las cosechas se arruinaron, la avena para los caballos se volvió carísima y muchos de ellos murieron de hambre. De repente toda Europa tenía una crisis de transporte. Y es justo esa crisis la que nos lleva al primer acto de esta historia. Un comienzo totalmente improbable, con los primeros pasos un poco torpes de un invento que terminaría cambiando el mundo. Como no había caballos, un varón alemán llamado Karl von Drais presentó su Laufmaschine, que se traduce como máquina de correr. Y era básicamente eso, un marco de madera, dos ruedas y un manubrio para dirigir. Pedales, nada. Para moverla había que empujarse con los pies contra el suelo. Piensen en un scooter para adultos de esa época. Allá en Londres la apodaron el Dandy Horse y era más que nada un juguete de moda para los aristócratas. La verdad es que era súper impráctica, pero a pesar de las burlas, esta maquinita plantó una semilla fundamental. Le enseñó al mundo una habilidad completamente nueva, la de mantener el equilibrio sobre dos ruedas en movimiento. Bueno, ahora la historia avanza a la siguiente fase. Entramos en la era de los sacahuesos. Aquí es cuando la mecánica entra en escena y trae progreso, sí, pero también bastante dolor. El primer gran salto tecnológico fue los pedales. A la familia Michaud, en Francia, se le ocurrió la idea revolucionaria de ponerlos directamente en el eje de la rueda delantera. Por primera vez, se podía mover la máquina sin tener que tocar el suelo. Pero, claro, había un problema. Estos primeros velocípedos tenían ruedas de madera con llantas de hierro macizo. Ahora, imaginen ir sobre calles empedradas con eso. El traqueteo era violentísimo. Con toda la razón del mundo, se ganaron el apodo de Bone Shaker, o sea, sacahuesos. La experiencia era de verdad brutal. La lógica de la época era muy simple. Si los pedales están en la rueda delantera, pues una rueda más grande te hace recorrer más distancia con cada pedaleo. Así que, en esa búsqueda por la velocidad, la rueda delantera empezó a crecer y a crecer y a crecer. Y esto nos llevó a dos caminos muy distintos. Por un lado teníamos el famoso penny farthing. Rápido, sí, pero increíblemente peligroso. Era solo para jóvenes atléticos y muy valientes. Una caída desde esa altura podía ser fatal. Y por el otro lado estaba el futuro que todavía no existía. Una bicicleta que fuera segura y sobre todo para todo el mundo. Y ese futuro por fin llegó. Llegó con la revolución de la seguridad. Este es el momento clave en que la bicicleta deja de ser un juguete peligroso y se convierte en una verdadera herramienta para las masas. El invento que lo cambió todo fue la Rover Safety Bicycle de 1885. Sus características fueron revolucionarias. Dos ruedas del mismo tamaño y, lo más importante, una cadena que llevaba la potencia a la rueda trasera. Era más segura, más eficiente. Miren, este diseño no es uno más en la lista, es el ancestro directo de casi todas las bicicletas que existen hoy en día. Pero el cambio más grande no fue técnico. No se trataba solo de tener un transporte más accesible, se trataba de democratizar el movimiento mismo. El mayor impacto de esta nueva máquina no fue la velocidad, fue la libertad. Y esta cita de la sufragista Susan B. Anthony lo dice todo. La bicicleta de seguridad les dio a las mujeres una libertad de movimiento que nunca antes habían tenido. Podían viajar solas, ir a donde quisieran, y esto provocó una revolución silenciosa hasta en la moda. Los corsés y las faldas pesadas eran imposibles para pedalear, así que impulsó el uso de ropa mucho más práctica. Fue una verdadera herramienta de emancipación. El diseño era casi perfecto, pero faltaba una cosita, una pieza final para dejar atrás para siempre el legado del sacahuesos y por fin poder hablar de comodidad de verdad, el aire. Y esa pieza fue el neumático, inventado por John Boyd Dunlap. Esta llanta de caucho llena de aire era capaz de absorber las vibraciones del camino. Transformó el viaje de una tortura a algo placentero y suave. Con esto, la bicicleta moderna, cómoda y eficiente por fin había nacido. Pero qué ironía, justo cuando la bicicleta alcanzó su forma casi perfecta, su estatus empezó a decaer.
Entramos en la era de su caída en desgracia. Pasó de ser la heroína de la libertad a convertirse, en muchos lugares, en un simple juguete. A principios del siglo XX la bicicleta encontró nuevos roles, sí, pero más de nicho. Por un lado, la gloria deportiva con la creación del Tour de Francia en 1903 se usó en la guerra por ser silenciosa y ágil, pero en Occidente cada vez más se convirtió en un juguete para niños o en una herramienta para la clase trabajadora. Y la razón de este cambio fue la llegada de un nuevo y poderoso rival que lo cambió absolutamente todo: el automóvil. A medida que los carros se volvieron más baratos y accesibles, la bicicleta fue destronada como la reina del transporte personal. Pero la historia, por suerte, no termina ahí. Vamos a dar un salto hasta los años 70 para ver el renacimiento moderno de la bicicleta. Un regreso triunfal impulsado otra vez por nuevas crisis y también por nuevas ideas. Su regreso se dio por varios factores. Primero, la crisis del petróleo de 1973 nos obligó a buscar alternativas a la gasolina. Luego, en California, nació la bicicleta de montaña que hizo que andar en bici volviera a ser cool y emocionante. Después, ciudades enteras como Ámsterdam y Copenhague se rediseñaron pensando en la bici. Y por último, el motor eléctrico eliminó la barrera del esfuerzo físico, abriéndole el ciclismo a muchísima más gente. Y el resultado de todo esto es una cifra que cuesta trabajo imaginar. Se calcula que hoy en día hay más de 1.000 millones de bicicletas en el mundo. Es la prueba definitiva de su increíble éxito y de su capacidad de resistencia a lo largo del tiempo. Albert Einstein dijo una vez esta frase que le viene como anillo al dedo a la propia bicicleta: para mantener el equilibrio hay que seguir moviéndose. Y eso es justo lo que ha hecho: moverse, adaptarse y evolucionar sin parar para seguir siendo relevante. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Después de 200 años de reinvención, ahora que enfrentamos la crisis climática y la necesidad de tener ciudades más humanas y saludables, ¿será que apenas estamos viendo el comienzo del capítulo más importante en la historia de esta simple pero extraordinaria máquina?